Johnny, ¿estás grabando la pantalla? Sí. Ok. Bueno, cuando quiera ir arrancando, métele nomás. ¿Arrancó? Sí, sí, mándale, mándale. Bueno, hoy la clase, el cronograma decía ventilación en paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad restrictiva, pero decidí hacerlo un poco más amplia para no hablar solamente de lo que es la ventilación y hablar de anestesia en general en el paciente con enfermedad respiratoria. El contenido de la clase es la epidemiología de tanto el EPOC como las enfermedades restrictivas, cómo se clasifican, cuáles son las principales complicaciones postoperatorias y cuál es el manejo anestesiológico, tanto en el preoperatorio como en el intra, como en el postoperatorio de las enfermedades respiratorias. Definición: la primera que voy a hablar va a ser de EPOC y después el último voy a hablar de restrictivas. La definición de una enfermedad pulmonar crónica, o sea, el EPOC, es limitación al flujo aéreo que no es completamente reversible, generalmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria pulmonar anómala. Y esta puede ser de dos tipos: puede ser una bronquitis crónica o puede ser un enfisema, que vamos a ver la diferencia entre cada uno. La epidemiología del EPOC es que tiene aproximadamente 100.000 muertos por año, aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias como neumonía, atelectasia, broncoespasmo y neumotórax. ¿Bien? Y esto va a llevar a un aumento en la mayor instancia hospitalaria con mayor mortalidad. Es un estudio que evaluó cuáles fueron las complicaciones pulmonares y la mortalidad del postoperatorio en los pacientes que tienen EPOC y que fueron sometidos a una cirugía electiva y no de urgencia. Bueno, las principales complicaciones son que más recién, neumonía, broncoespasmo, atelectasia, son las tres principales y las que más frecuentemente se desarrollan en el postoperatorio. Bien, salieron mal las fotos, pero bueno. Acá son factores de riesgo asociados al EPOC que aumentan el, el riesgo de las enfermedades, de las complicaciones postoperatorias, que es que sea masculino, que la incisión sea torácica o abdominal, o sea que sea una laparotomía en vez de una laparoscopía, que el tiempo quirúrgico sea mayor a 4 horas y media y que fuma aproximadamente más de 40 cigarrillos, o sea, paquetes años. Bien, fueron los factores de riesgo que más impacto tuvieron en las complicaciones postoperatorias. Ese es otro estudio donde evaluaron todas las cirugías abdominales y vieron, diferenciaron a los pacientes que tenían EPOC y fueron subdividiendo en las colecistectomías, apendicectomías, hepatectomías, pancreatectomías, gastrectomías, etcétera, y fueron viendo que tanto la mortalidad como la morbilidad fue mucho mayor en los pacientes que tenían EPOC que en los que no tenían EPOC, independientemente del tipo de cirugía. Es decir, que todos los pacientes que tenían EPOC tienen un aumento de las complicaciones postoperatorias, independientemente de la cirugía que se realice. Bueno, clínicamente el EPOC se diferencia en dos: enfisema y bronquitis crónica. Esto es una diferencia muy clínica. Bien, básicamente el bronquítico lo que tiene es más producción, más tos, o sea, por definición aumento de las secreciones respiratorias en los 2 años. Bueno, toda esa definición clínica no importa. Nosotros lo que nos importa es que tiene mucha producción de tos, que generalmente son obesos, bien, que la PO2 va a estar muy disminuida, la PO2 va a estar muy aumentada, bien, que generalmente no suelen tener tanta hiperexcitación dinámica, no tienen tanta represión de, de aire, ¿bien? Y que generalmente desarrollan corpo pulmonar, es decir, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Bien? Y el enfisematoso generalmente es más disneico, suele ser flaco, la PO2 está disminuida, la PCO2 suele estar normal, ese sí suele tener hiperexcitación dinámica, ¿bien? Y generalmente no suele tener corpo pulmonar. No significa que bueno la pueda desarrollar, ¿no? Pero bueno, estadísticamente es mayor en el bronquítico crónico. ¿Bien? Las comorbilidades asociadas sistémicas en relación al EPOC, la edad por sí sola se asocia a mayor comorbilidades y el EPOC a medida que pasan los años se vuelve generalmente progresivo, es una cuestión evolutiva, entonces a mayor edad, mayor daño sistémico del parénquima pulmonar, generalmente se asocia con isquemia cardíaca por la repercusión de desaturación sistémica que tiene reducción de masa y de fuerza muscular, pues son generalmente todos flaquitos y atróficos, bien, suelen tener osteoporosis y suelen desarrollar cuerpo pulmonar que va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es lo que le pasa al paciente que tiene un EPOC? La línea de abajo es una curva de flujo tiempo, entonces el paciente es la curva de abajo, es la respiración normal, el paciente inspira y cuando expira llega a cero, inspira y cuando expira llega a cero, inspira y cuando expira llega a cero. En cambio el EPOC, a medida que inspira, va reteniendo, inspira, va reteniendo, inspira, va reteniendo, inspira, va reteniendo. Entonces lo que va a ocasionar va a ser que haya un aumento de la capacidad pulmonar total, pero a expensa del volumen residual en vez de la capacidad vital. Ese es un pulmón normal, donde tiene pequeño volumen residual y mucha capacidad vital. Ese es un pulmón con retención, es decir, un pulmón obstruido, donde tiene mucho volumen residual y poca capacidad vital. Bien, dentro de lo que compete la evaluación preoperatoria, hay que evaluar varias cosas.
uno de los síntomas que mayor valor predictivo positivo tiene de necesidad de intubación postoperatoria es que el paciente presente disnea. ¿Bien? ¿Cómo hago para evaluar la disnea? Se hace la prueba de la caminata en los 6 minutos, ¿bien? Que ya sea para todas estas indicaciones, es decir, para ver estado funcional parénquima pulmonar, como predictor de morbilidad o mortalidad, para ver en tanto pre y post tratamiento del EPOC, etc. El EPOC está indicado en todas estas situaciones, es decir, que es una prueba que hay que hacerse al EPOC. Bien, esto se hace, se agarra un tramo de 40 metros, se hace el paciente que camine a la mayor velocidad que pueda durante 6 minutos, bien, y se controla la saturación, la frecuencia cardíaca, y se va viendo qué tanto desatura durante esos 6 minutos. Bien, y bueno, se considera que es positiva y que tiene impacto en la mortalidad y la morbilidad postoperatoria si tiene una disminución del 4% en su saturación basal o si tiene menos del 85% post prueba en los adultos, ¿bien? Y una disminución del 4% en la saturación basal y menos del 90% post prueba en los niños. ¿Bien? Bueno, la broncorrea es otro de los síntomas que hay que evaluar en los pacientes que tienen EPOC. Bien, generalmente si tienen broncorrea van a predisponer un medio ambiente para ser colonizados y generar infecciones postoperatorias. Bien, y que el paciente que tenga mucha broncorrea en el preoperatorio puede ser un criterio de suspensión de cirugía. Bien, observar la mecánica ventilatoria, la saturación arterial. Bien, si tiene entre el 91 y 95% basal, ni bien ingresa al quirófano, el paciente tiene aumentadas tasas por 2 de tener complicaciones postoperatorias, y si tiene menos del 90%, aumenta por 10 el riesgo de complicaciones postoperatorias. La espirometría. La espirometría es un estudio imprescindible para el diagnóstico, la evaluación inicial y el seguimiento de los pacientes que tienen EPOC. Como tiene un costo relativamente bajo y es muy fácil de realizar, hacen la técnica más interesante en cuanto a relación costo-eficacia para disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias, ¿bien? Y a la vez nos sirve la espirometría no solamente para hacer el diagnóstico de EPOC, sino para ver la escala o graduación o estadio de enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Es una prueba funcional que más datos aporta sobre la función pulmonar, valora los pulmones, los volúmenes y los flujos de una manera estática y dinámica. ¿Bien? Es decir, la diferencia entre de que sea estática o dinámica es que le agrega la función de tiempo. ¿Bien? Los valores más importantes que nos va a decir la espirometría nos tiran muchos valores, pero a nosotros lo que más nos importa, generalmente cuando vamos a llegar a hacer el diferencial de las patologías, son la capacidad vital forzada, el volumen respiratorio forzado, ¿bien? Y la capacidad pulmonar total, que no la da puntualmente la espirometría, se hace en otro estudio, pero es otro valor que tenemos que tener presente. Lo que uno toma como normal, algunos dicen el 80% del valor teórico y otros dicen el 70% del valor teórico, pero bueno, tanto el 70 como el 80 depende de la bibliografía, es el punto de corte que se utiliza para los resultados. ¿Bien? ¿Cómo se realiza la espirometría? Ya todos sabemos, se hace el paciente soplar por instrumento, donde se le pide que respire normalmente 3 o 4 veces un volumen corriente, es decir, una respiración, una inspiración y una expiración normal. En un momento se le pide que tome aire la mayor capacidad que pueda y que expire lo más rápido que pueda sacar el aire. De esa manera mide el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el BEF1, que es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, que tendría que ser mayor al 65% de la capacidad de la expiración. ¿Bien? Los valores son expresados como valores absolutos y en porcentaje como referencia a valores teóricos previamente preseteados. ¿Qué significa? Cuando uno carga en la espirometría al paciente, pone edad, sexo, talla, peso, etc. Entonces, los espirómetros están como estadísticamente seteados, en donde dicen, bueno, esta persona, esta edad, este peso, este tanto, tiene que tener este BEF, esta capacidad vital y esta relación capacidad vital forzada BEF. Entonces lo que hace es comparar el resultado del paciente con la base de datos y saca un porcentaje teórico en base a lo que está preseteado. Es decir, compara al paciente con lo preseteado y tiene un porcentaje de qué tan cercano está el preseteado. Siempre y cuando lo preseteado se considera criterio de normalidad. ¿Qué informa? Esa es una espirometría en donde se ve volumen corriente, capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en primer segundo, el porcentaje, la presión pico expiratoria, presión pico expiratoria, ¿sí? El FEF, que es el flujo expiratorio forzado, el 25, 75, bueno, etc. Son todos estos los valores que informan la espirometría. ¿Bien? La primera columna es el valor teórico, es decir, lo que está preseteado en la máquina como normal para ese paciente que fue seteado en este caso. ¿Bien? Esto es el resultado del paciente, bien, esto es el porcentaje de lo que saca el paciente respecto al teórico. Esta es la segunda prueba en base a la post-broncodilatación, es decir, se hace la prueba cuando el paciente respira normal, se hace una prueba con un broncodilatador, y en los 20 minutos post-broncodilatador se vuelve a revisar la espirometría y tenemos un resultado pre-broncodilatador y un resultado post-broncodilatador.
Lo que nosotros puntualmente tenemos que ver, lo primero que tenemos que ver es la relación BEF, capacidad vital forzada, bien, que eso es lo que nos va a decir si el paciente está obstruido o no, que eso se llama índice de Tirafoe, y el índice de Tirafoe tiene que ser mayor a 0,7 para indicar que el paciente no tiene una obstrucción. Si el índice de Tirafoe es menor a 0,7, el paciente está obstruido. Una vez que se ve la relación capacidad vital forzada sobre el BEF, bien, y decimos, bueno, tiene un patrón obstructivo, no tiene un patrón obstructivo, se ve el BEF sub 1 por sí solo, bien, y se saca el porcentaje. En este caso, tiene un teórico que tiene que sacar 3,98 litros en el primer segundo, el paciente sacó 3,85 litros en el primer segundo, por consiguiente tiene un 96% de BEF expirado en el primer segundo, lo que se considera normal porque es mayor a 0,7, por consiguiente el paciente este no tiene un patrón obstructivo. ¿Bien? Esas son dos curvas que también nos refleja la espirometría, es una curva de volumen-tiempo, bien, en donde agarra y el paciente empieza a expira, el máximo punto expiratorio es la capacidad vital forzada, porque fue lo máximo que llegó a expirar, y acá en esta línea lo que se ve es el BEF, bien, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Si el paciente llega a estar obstructivo, después vamos a ver un ejemplo, la curva se va a aplanar y se va a prolongar. Esta es una curva flujo-volumen, la curva de arriba es el flujo expiratorio, el paciente expira e inspira, ¿bien? Es otro tipo de curva de flujo que nos permite ver otra cosa que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Ese es un patrón obstructivo donde se ve de vuelta lo mismo que recién, una curva volumen-tiempo, en donde el paciente expira y al expirar, para poner el puntero, y al expirar, la curva se aplana, si uno compara con este, la curva está más aplanada, está más tirada hacia la derecha, ¿bien? Y el porcentaje de BEF eliminado en el primer segundo está disminuido. Por consiguiente, el paciente tiene un patrón obstructivo. ¿Tiene alguna limitación la espirometría? Sí, que no permite medir la capacidad residual funcional, porque la capacidad residual funcional está compuesta por el volumen residual, que es la segunda cosa que no se permite medir, y la capacidad pulmonar total, porque para mí la capacidad pulmonar total, yo tengo que tener la capacidad vital forzada más la capacidad residual funcional. Esto se puede medir bajo técnicas de helio, que son otras técnicas que se hace aspirar helio y después lo que hace es dosarse el helio una vez que lo elimine, pero bueno, no, escapa a nuestro alcance. ¿Bien? A nosotros tenemos que quedarnos presentes que no podemos medir la capacidad residual funcional y no podemos medir el volumen residual. De igual manera, esto es importante porque es lo que va a tener aumentado el paciente en el caso que sea un EPOC, pero tenemos otros parámetros para darnos cuenta si el paciente tiene un patrón obstructivo o no. Características espirométricas del EPOC, ¿cómo hacemos el diagnóstico de EPOC en una espirometría? Cae mucho más el BEF que la capacidad vital forzada, disminuye el flujo expiratorio, tiene un índice de Tinafoe menor de 0,7, el índice de Tinafoe es la relación entre la capacidad vital forzada y el BEF, es decir, capacidad vital forzada sobre BEF, 1, ¿bien? Y el EPOC incipiente dice que el índice puede ser normal, si hay un valor más sensible de patrón obstructivo. Esto sirve mucho tanto para el EPOC como para el asma, es decir, cuando los pacientes tienen un grado de obstrucción muy leve que todavía no llegan a modificar el índice, hay un patrón más sensible que es el FEF, que es el flujo expiratorio forzado 25-75, que lo que hace es medir el flujo expirado entre el inicio de la expiración y donde se termina el 75% de la expiración. Nada, es difícil de entender, pero bueno, este es otro patrón que si está disminuido por sí solo, indica un grado de obstrucción y es mucho más sensible que el índice de Tinafoe. Esta es una escala que se llama escala de Gold, que la escala de Gold lo que hace es graduar y estadificar a los pacientes en 4 grados, bien, leve, moderado, grave y muy grave, y lo que tiene presente es todos los pacientes claramente van a tener el índice de Tinafoe disminuido, porque todos los pacientes van a tener un cuadro obstructivo, bien, pero todos van a graduarse y clasificarse en base al BEF que tengan. Si tiene un BEF mayor del 80% es un Gold 1, si tiene un 80-50 es un Gold 2, si tiene un 50-30 es un Gold 3, y si tiene menos de 30 es un Gold 4. Claramente, a mayor Gold, peor es el pronóstico, mayor es la escala de tratamiento de medicación preoperatoria que el paciente va a manejar, mayor son las comorbilidades asociadas, mayor son las complicaciones postoperatorias, etcétera, etcétera, etcétera. A la vez, la espirometría nos sirve a nosotros para tener criterios de inoperabilidad, generalmente cuando se producen cirugías de tórax, bien, lo que podemos hacer es, podemos usar el BEF como un valor absoluto o el BEF en porcentaje, ya sea para neumonectomías, para lobectomías, tenemos que, si tenemos para hacer una neumonectomía, tenemos que tener un BEF, es decir, tenemos que expirar en el primer segundo más de 2 litros. Si no llegamos a expirar más de 2 litros en el primer segundo, no podemos realizar una neumonectomía. Para realizar una lobectomía tiene que ser mayor a 1,5 y si tiene un BEF menor a 0,8 contraindica cualquier tipo de cirugía. Sumado a esto, bueno, y acá el porcentaje es lo mismo. Si es mayor al 80, menor al 30, contraindica la cirugía o no.
Sumado a esto, hay otros parámetros también, que son los volúmenes de resección postoperatoria, que se toma en cuenta la cantidad de segmentos que se van a resecar en base al BEF preoperatorio, al BEF postoperatorio, pero bueno, esas son todas fórmulas que lo vamos a ver cuando hagamos cirugía de tórax, o sea, anestesia en cirugía de tórax, pero conjuntamente con esto son también valores espirométricos que sirven para decidir si el paciente tiene criterio de resección o no. Generalmente se usa cuando los pacientes van a tener resecciones pulmonares, bulectomías, porque son enfisematosos, o cuando tienen algún tipo de resección pulmonar muy grande por algún tumor, etcétera, se ve qué porcentaje de pulmón funcional va a quedar posterior a la resección y se decide o no si se opera o no, si tiene sentido la cirugía. ¿Bien? Dentro de los estudios complementarios también de la evaluación preoperatoria, además de la espirometría, se puede realizar una radiografía de tórax. La evidencia dice que una de cada 6 placas muestran una alteración significativa. Es decir, que produce una modificación de la conducta preoperatoria en el 1% de los pacientes, tiene un valor predictivo muy bajo, por lo que solo genera tranquilidad cuando la placa es normal. Cuando la placa es alterada, generalmente uno hace una imagen más específica y más sensible que generalmente como se puede hacer una tomografía, entonces no tiene sentido pedirle una placa de tórax a todos los pacientes que tengan EPOC. Con lo que respecta a la gasometría arterial, el 20% presenta una alteración en la PO2, el 6% presenta una alteración en la PCO2, y una sensibilidad bajísima del 33% y una especificidad del 73%, para predecir complicaciones postoperatorias. Estos son en los pacientes con EPOC crónico, es decir, que no están agudizados, son pacientes que vienen con un EPOC y que se van a operar. No tiene criterio hacerle una gasometría arterial a los pacientes crónicos. Sí sirve hacer una rutina de gases a los pacientes que tienen una patología aguda, es decir, el paciente exacerbó hace menos de un mes, 15 días, 20 días, tuvo una exacerbación del EPOC, bien, a esos pacientes es importante poder hacer una gasometría arterial para saber con qué gases arteriales ingresa a quirófano. Esto me llamó la atención, yo no lo sabía. La urea tiene un nivel alto de evidencia que demuestra que valores mayores a 21 miligramos por decilitro tienen un valor predictivo alto para el desarrollo de complicaciones postoperatorias respiratorias. ¿Por qué? Porque tanto la urea como la albúmina son como indicadores del estado nutricional del paciente. Entonces, son como un signo indirecto del estado nutricional y de cómo se van a soportar las cirugías, cómo van a tener, si tienen un riesgo aumentado o no de tener complicaciones postoperatorias. La albúmina mayor a 3,5, en realidad es 3,5 miligramos por decilitro, no sé por qué puse porcentaje, aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias. El 27% de los pacientes que tuvieron hipoluminemia tuvieron complicaciones postoperatorias y el 6% los pacientes que tenían una albúmina normal. Bien, ¿cómo se prepara un paciente con EPOC para ingresar a quirófano? Hay que tratar de dejar de fumar de 6 a 8 semanas, ¿bien? Y continuar luego en el postoperatorio. Es una de las medidas que mayor impacto tiene en las complicaciones postoperatorias, ya que todo el proceso del hábito tabáquico genera todo un proceso inflamatorio que genera una cascada inflamatoria a nivel sistémico, altera la cicatrización, bla, 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 genera tos en el intraoperatorio, genera secreción mucosa, predispone a que se infecte, etc. Entonces, ese tabáquico es una de las principales conductas de mayor preparación para entrar en quirófano. ¿Bien? Hace que en cirugía respiratoria, antibiótico-terapia profiláctica no tiene eficacia clínica demostrada, no tiene sentido hacer el antibiótico a los pacientes de manera profiláctica antes de entrar al quirófano, salvo que el paciente esté en tratamiento antibiótico porque ya tiene una exacerbación muy cercana, pero si no hacer el tratamiento profiláctica de vía aérea no tiene sentido. ¿Bien? Con lo que respecta puntualmente a los corticoides y a la medicación, ahora vamos a ver en otro artículo. ¿Bien? Esto es un estudio que evaluó a los pacientes que iban a ingresar a quirófano, que tenían EPOC, y les agarraban y les daban salbutamol y les daban corticoides preoperatorias para evaluar la mejoría en la función pulmonar y la aparición de sibilancias postoperatorias. ¿Bien? Agarraron 3 grupos, a un grupo le dieron salbutamol, 2 PAF, o sea, 400 microgramos, 3 veces por día, más metilprednisolona oral, 40 miligramos, 5 días previos a la cirugía. Al grupo 2 agarraron 400 microgramos de salbutamol, 3 veces por día, más placebo, de metilprednisolona, o sea, este fue PAF solo con placebo, y este fue simplemente lo que hacemos nosotros generalmente dentro del quirófano, que es hacer salbutamol ni bien entra el paciente. El paciente llega y por las dudas, uno antes de hacer inducción anestésica, le hace salbutamol a ver qué pasa. No a ver qué pasa, como conducta profiláctica. Estos fueron los resultados. Esto fue la resistencia en la vía aérea. Claramente, estos son los pacientes que tuvieron salbutamol solo, y los de arriba son los que tuvieron salbutamol y metilprednisolona. Todos los pacientes que recibieron tratamiento disminuyó la resistencia, ¿bien? Y aumentó el BEF. Esto es el BEF y esto es la resistencia. ¿Bien? Entonces, demostraron que
la utilización profiláctica tanto de metilprednisolona como de salbutamol disminuía tanto la resistencia a la viaria, es decir, la broncoconstricción, y aumentaba el BEF preoperatorio. Y demostraron que la sibilancia post-intubación, es decir, cuando los extubaban los pacientes que habían tenido solamente salbutamol, que es lo que hacemos nosotros, el 56% de los pacientes habían tenido broncoespasmo al momento de la extubación, los pacientes que habían tenido salbutamol más metilprednisolona solamente el 6%, y el grupo control, que eran los que tenían placebo, no, el 90% tuvieron broncoespasmo. Entonces, dice que el estudio recomienda que tratar con 5 días previos con salbutamol y metilprednisolona oral tenía una gran eficacia para la reducción de complicaciones postoperatorias. Bueno, esto es el tratamiento que generalmente tienen los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC, básicamente, en base al GOL que tenga, si era un GOL 1, 2, 3 o 4, tiene mayor o menor riesgo de exacerbación y hospitalización por el EPOC. Y básicamente las drogas que maneja el EPOC son glucocorticoides inhalatorias, que suelen ser fluticasona o budesonide, bien suelen tener LABA, que son beta-2 de acción prolongada, que suelen ser salmeterol o formoterol, suelen tener beta-2 de acción corta, que son los LABA son de acción corta, perdón, y los LAMA son de acción prolongada. Los de acción prolongada son el salmeterol y el formoterol, los LABA son el salbutamol, los SAMA son los anticolinérgicos de acción corta, que es el hipatropio, y después tienen los de acción prolongada, que son el tiotropio, y no me acuerdo cómo se llama el otro, que es uno nuevo, pero bueno, esas son las drogas que suelen usar. A medida que avanza la escala de tratamiento, se le suma o se le restan mayor drogas, teniendo en el último escala de tratamiento corticoinhalatorio, LAMA y LABA. De todas estas drogas que usa el paciente, a nosotros lo que más nos importa es que los anticolinérgicos pueden producir retención urinaria postoperatorio, pero en muy baja tasa, y lo que mayor efectos adversos y más van a molestar a nosotros son los beta-2. Bien, los beta-2, las principales complicaciones que tienen para la anestesia es que dependiendo de la dosis y la demanda que utilice el paciente del beta-2, el paciente puede tener taquicardia sinusal, complejos ventriculares prematuros, temblor, bastante frecuente, hipocalemia e hiperglucemia. Son los efectos adversos más frecuentes de la utilidad de los beta-2. Bueno, ¿qué pasa si el paciente tiene una exacerbación cercana a la cirugía? ¿Bien? Si el paciente tiene un hándicap, es decir, tiene un estado de salud moderado o grave, nos fijamos si la cirugía es de alto riesgo o de bajo riesgo. Si la cirugía es de alto riesgo, el paciente está mal clínicamente, se hace un tratamiento optimizado, bien, se broncodilata, se le ponen corticoides, bien, 10 días como mínimo y se vuelve a reevaluar para ver si se puede operar o no, pero bueno, suponemos que va a responder al tratamiento, entonces se va a operar. Si la cirugía es de bajo riesgo, no se prepara y se opera. Si la intervención quirúrgica es de alto riesgo y el paciente está un poco más estable que en el caso anterior, se consulta con el neumólogo porque es una cirugía de alto riesgo. Si no se puede, si el neumólogo dice que no puede, no necesita rehabilitación, se opera. Si el kinesiólogo, el neumólogo dice que requiere rehabilitación, se hacen 10 sesiones de kinesiología y se interviene. Si el paciente tiene una buena situación basal, bien, depende del tipo de cirugía. Si la cirugía es urgente, se hace una preparación ultracorta, se nebuliza con anticolinérgicos, bien, y con beta-2 miméticos, que es salbutamol, más o menos corticoides, y los anticolinérgicos, es el hipatropio, se hace nebulizado. Bien, si la cirugía es programada, se prepara, se hace fisioterapia, se broncodilata, se le agrega más o menos antibióticos, pero bueno, esto no tendría que estar porque dijimos que no tiene eficacia, bien, se reevalúa y se fija si está estable o no. Si no está estable, se vuelve a hacer ¿cómo se llama? Una preparación, bien, y si está estable, se opera. Con lo que compete puntualmente al manejo intraoperatorio. Bien, lo que tenemos que tratar nosotros es tratar de evitar el uso de drogas que sean antidepresoras respiratorias, bien, y como dijimos, usar los beta-2. Bien, obviamente las drogas depresoras respiratorias que nosotros usamos son casi todas, bien, entonces, nada, tenemos que tener cuidado con las dosis, bien, cómo proporcionamos al paciente, asegurarnos bien que si el paciente tiene va a ser una intubación dificultosa, tener todo preparado para que la intubación sea rápida, etc. Bien, no podemos jugar porque vamos a tener poco changüí en el tiempo que nos va a dar para que desature. Bien, con lo que compete puntualmente a la técnica anestesia, no hay ningún estudio que demuestre una buena calidad para demostrar la superioridad de una técnica anestesia respecto a otra. Es decir, ya sea un bloqueo plexual, una anestesia regional, es decir, una raquio y una peri, o si se le hace anestesia general. Bien, cada una tiene ventajas y desventajas. La anestesia general en el paciente POC tiene la ventaja de que evita la pérdida de la conciencia, evito el hipnótico y el opioide, tengo menor incidencia de broncoespasmo porque no manipulo la vía aérea y evito la intubación. Bien, y evito que se me complique el destete del paciente POC. Las desventajas es que quizás el paciente no puede tolerar el decúbito,
que quizás algunas cirugías el paciente necesita un poco de sedación porque está nervioso, porque se taquicardiza, porque le molesta un poco el procedimiento, lo que sea, y tendríamos que sedarlo con el riesgo de que el paciente no se sature. Si el paciente es un bronquítico y está lleno de secreciones, puede empezar a toser y puede ser que si empieza a toser se empieza a mover y empieza a mover todo el campo quirúrgico. Bien, depende del tipo de procedimiento. Va a haber procedimientos que son abdominales o abdominales un poco altos, que quizás con la raqui nos quedamos cortos y no llegamos, el paciente le molesta, y que depende de la altura que hagamos la raqui, si llegamos a hacer un bloqueo muy alto, bien, y llegamos a tocar los intercostales o el diafragma, podemos generar una parálisis muscular, empeorando la mecánica ventilatoria del paciente. Los bloqueos flexuales evitan la anestesia general, no manipulan la vía aérea, no utilizo opioides y no someto al paciente a ventilación mecánica. Las únicas desventajas que tienen los bloqueos flexuales es que tenemos mayor riesgo de parálisis semidiafragmática y aumento del riesgo de neumotórax, siempre y cuando estemos hablando de bloqueos del miembro superior. Bien, los bloqueos del miembro inferior no parecerían tener ningún tipo de complicación para los pacientes con EPOC. Bien, y puntualmente en estos son los pacientes, los bloqueos supraescapular, supraclavicular e interescalénico, que son los que mayor riesgo tienen de generar parálisis semidiafragmática y riesgo de neumotórax. Claramente estos pacientes tienen un aumento del riesgo de neumotórax porque como tiene una hiperinsuflación, el ápice pulmonar probablemente esté un poco más alto de lo normal para estar hiperinsuflado, tenemos más riesgo de pinchar el pulmón, entonces tenemos más riesgo de generar un neumotórax. ¿Bien? Entonces serían las únicas desventajas de realizar un bloqueo flexual en estos pacientes. Lo que compete puntualmente en la anestesia general, las ventajas es que tenés asegurada la vía aérea si llega a pasar cualquier cosa, empieza con un ataque, un broncoespasmo o cualquier complicación relacionada a la patología pulmonar, que uno maneja los parámetros ventilatorios como quiere, que el propofol tiene como un efecto antibroncoespasmo, supuestamente en la dosis de inducción, el propofol es antibroncoespasmo, y que los anestésicos inhalados son broncodilatadores. Sobre todo el sebo y el deflorane, y no se suele usar isoflorane porque es muy irritante de la vía aérea y puede generar broncoespasmo. Las desventajas es que hay que manipular la vía aérea, es que tenemos que usar opioides, es que tenemos que usar ventilación mecánica y meter al paciente en ventilación mecánica, lo que puede llevar a una complicación en el destete de la ventilación mecánica, que si metemos mucha presión o ventilamos con mucho volumen podemos romper las bullas y generar un neumotórax, y que hay que ver si el paciente, depende de la duración de la cirugía y depende de cómo vaya por lo que se está operando el paciente, es si vamos a tener complicación o no en la extubación del paciente. Las drogas. En lo que compete puntualmente los inductores, no hay ninguna contraindicación de ningún inductor, hay que tener cuidado un poco con la ketamina porque puede secretar un poco, generar un poco de secreción, pero no mucho, o sea, no decía que era muy importante la elección de la droga, siempre y cuando lo que tenemos que tener en cuenta es que todas nos van a producir apneas, entonces tenemos que usar drogas que nos den plano rápido para poder manejar la vía aérea de manera adecuada, rápidamente, y no tener tanto tiempo de saturación. Es decir, preferimos inducirlo con propofol y no con midazolam para tener menos latencia, un ejemplo, por ejemplo, pero no hay puntualmente un hipnótico que sea mejor que el otro. ¿Bien? En lo que compete puntualmente los relajantes, tanto los despolarizantes como los despolarizantes, la SUBSI, a pesar de ser un agonista parasimpático mimético, actúa sobre los receptores nicotínicos, no actúa sobre los muscarínicos, entonces no tiene ningún efecto tanto ni en la secreción bronquial ni en la broncoconstricción, por lo cual no tendría ninguna contraindicación utilizarlo en un paciente con EPOC. En lo que respecta a los no despolarizantes, tenemos los histaminas liberadores, que son las retinquinolinas, la atracurio, el cisatracurio, el cantracurio, etc. Y los no histaminos liberadores, el ROCU y el BECU, que serían los ideales para utilizarlos en estos pacientes porque al no liberar histamina nos generarían aumento de secreción bronquial y evitarían las complicaciones en el broncoespasmo. En lo que compete puntualmente la analgesia tenemos que tener mucho cuidado porque si usamos mucha morfina o lo que sea, vamos a generar que el paciente nos quede pegado en el postoperatorio, o sea, en el despertar. Entonces lo ideal al realizar la analgesia es hacer una analgesia multimodal para reducir un poco la dosis de los opioides y así que el paciente no se nos deprima en el postoperatorio. Lo que compete a los aerogenados, bueno, ya lo dijimos, generalmente los aerogenados son lo ideal para mantener el plano anestésico, generalmente los ideales son el sebo y el deflorane, porque son broncodilatadores y no son irritantes de la vía aérea, a diferencia del isoflorane. Bueno, en lo que compete puntualmente la ventilación mecánica en el paciente con EPOC, bien, tenemos que tener presente que estos pacientes van a tener incrementada la resistencia en la vía aérea, van a tener una hiposensación dinámica, lo que llamamos autopip, bien, o PIP intrínseca, y va a tener un elevado espacio muerto fisiológico por la fisiopatología que es que se destruyen los alveolos, entonces vamos a tener muchos alveolos sin intercambio, bien, entonces aumenta el intercambio, aumenta el espacio muerto fisiológico, bien, o sea, me alteraría la BQ, son las tres cosas que tenemos que tener presente en estos pacientes. Esta es una curva de flujo-tiempo
no, perdón, flujo tiempo, en donde el paciente inspira y el paciente expira. El paciente inspira y el paciente expira. Acá no se ve muy bien, pero por translucencia se llega a ver que hay una línea punteada. Bien, cuando el paciente inspira y empieza la expiración, debería llegar a 0 antes que empiece el siguiente ciclo inspiratorio. Los pacientes que tienen un grado de obstrucción, el paciente inspira y cuando expira, no solamente que está prolongado el tiempo de la expiración, sino que el siguiente ciclo inspiratorio empieza antes de que la expiración llegue a 0. Por consiguiente, el paciente está empezando a inspirar antes de poder vaciar todos los sacos alveolares. Entonces, el paciente, con cada ciclo, al reiterar esto, empieza a aumentar el volumen residual, con lo que aumentaría la capacidad residual funcional, con lo que aumentaría la capacidad pulmonar total, con lo que aumentaría el autopip, con lo que aumentaría, con lo que generaría lo que decimos hiperinsuflación dinámica. ¿Bien? Es decir, con cada ciclo inspiratorio va a ir reteniendo cada vez más y generaría su famosa autopip. ¿Bien? No dejaría que el alveolo se colapse nunca. Esa es una curva de flujo-volumen, en donde el paciente inspira, se genera la expiración, y cuando la rampa punteada sería lo ideal, el paciente tendría que inspirar, llegar a 0, para que empiece el bucle nuevamente del ciclo inspiratorio siguiente, pero el paciente al expirar se prolonga la expiración, al prolongarse el ciclo inspiratorio empieza nuevamente antes de que el paciente logre inspirar todo, y esto que queda acá sería atrapamiento de helio o autopip. ¿Bien? Bueno, esta es una curva de presión. Esto es pico-tiempo, ¿bien? Y acá se ve cómo la pico llega a un punto muy alto y está como prolongado el tiempo de exhalación, ¿bien? Una manera de corregir esto sería disminuyendo la frecuencia respiratoria, la pico se hace menor, acá se ve cómo la pico va aumentando poco a poco y se va prolongando cada vez un poco más. Acá, disminuyendo la frecuencia respiratoria, le damos un poco más de tiempo a la expiración, entonces aplanamos la curva y tenemos menor pico, ¿bien? Acá tenemos una curva de flujo-tiempo, que es de vuelta lo mismo. El paciente inspira, y cuando expira no llega a 0, retiene y hace autopip. Inspira, cuando expira no llega a 0, retiene y hace autopip. Si nosotros prolongamos la IE y le damos mayor tiempo a la expiración, el paciente inspira, y cuando expira se prolonga el tiempo expiratorio, y le damos más tiempo para que la rampa llegue a 0, no genere autopip, y el ciclo inspiratorio siguiente se desarrolle como se debería desarrollar y no retenga. Los objetivos de la ventilación en el paciente que tiene un EPOC sería minimizar la hiperinsuflación dinámica. ¿Por qué? Porque la hiperinsuflación dinámica nos va a llevar a mayor riesgo de neumotórax, porque si el paciente tiene bulla, si yo aumento la presión, aumento la presión, aumento la presión, aumento la presión, puede ser que esa bulla se rompa y genere un neumotórax espontáneo intraoperatorio, y a la vez, al aumentar la PIP, o sea, al generar autopip, generaría disminución del retorno venoso por aumento de la presión intratorácica, y eso generaría que me dé inestabilidad hemodinámica. ¿Bien? Entonces tengo que hacer una hipoventilación controlada, ¿bien? Y generar una hipercapnia permisiva. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Teniendo en cuenta que cuando vamos a ventilar al paciente tenemos que evitar el VIRI, es decir, la lesión pulmonar inducida por ventilación, que esta va a ser el atelectrauma, el valotrauma o el volutrauma, ¿bien? Y evitar la toxicidad con fibras altas, porque los pacientes, estos que son retenedores de CO2, si uno les genera una fibra muy alta, se altera la respuesta sensoria de la PO2 y podemos empeorar el cuadro y no podemos generar una acidosis respiratoria y hacer que nunca más podamos actuar al paciente. Tampoco nunca más, pero se nos va a complicar hacer la actuación del paciente. Bien, la estrategia es generar una hipoventilación controlada sin producir acidosis. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes de hablar de eso, vamos a otra cosa. Esto es un estudio que demostró cuál fue el efecto de prolongar el tiempo expiratorio en hiperinsuflación dinámica en la ventilación mecánica en los pacientes que tenían un asma severa, pero bueno, sirve igual para los pacientes que tienen EPOC, porque básicamente el mecanismo es igual. Acá lo que hicieron fue aumentar empezaron al paciente, le dejaban 18 frecuencias respiratorias, 12 frecuencias respiratorias o 6 de frecuencias respiratorias. Lo iban bajando, empezaban con 18, lo pasaban a 12 y lo bajaban a 6. Bien, vieron que la presión pico no se modificaba al modificar el tiempo respiratorio, la plató sí, la lograron bajar, que vieron que a menor frecuencia respiratoria tenían menor plató porque le dan más tiempo a la expiración, ¿bien? Y la autopip claramente fue la que mayor beneficiada se ve al bajar la frecuencia respiratoria. Es decir, que a estos pacientes tenemos que ponerle poca frecuencia respiratoria porque generamos que el paciente pueda tener mayor tiempo expiratorio. ¿Bien? Entonces, básicamente resumiendo, tenemos que poner bajo volumen, 5 a 6 mililitros por kilo, una frecuencia respiratoria de 12 a 14, algunos decían de 10 a 12, ¿bien? Alto flujo inspiratorio para prolongar la IE, tener una IE de 1 a 3. Hay algunos artículos que decían que tener una IE de 1,4 o 1,5 generalmente no demostraron tener eficacia, ni disminuir la mortalidad ni la morbilidad postoperatoria, pero que eso quería adaptarlo al paciente. Si uno le pone una relación IE 1,3 y el paciente aún así sigue teniendo atrapamiento y necesita ponerle 1,35, no es que esté mal hacerlo,
O sea, uno trata de adaptar la ventilación al paciente independientemente de lo que diga la evidencia, ¿bien? Pero la evidencia demostró que mayor a 3 no tenía evidencia, pero siempre y cuando recalcando que era a criterio clínico del anestesiólogo si necesitaba más o menos IE. Bien, y una FIO menor a 5 para evitar lo que dijimos de la acidosis respiratoria por definición del censo rápido. Los objetivos son mantener un pH mayor a 7,15, es decir, una hipercapnia permisiva, bien, una plató menor de 30 y una presión pico menor de 50. Estos son los objetivos que tenemos que tener en el paciente con EPOC. Bien, criterios para actuarlo al paciente que tiene EPOC: tiene que tener una PAFI de 100 a 200, bien, tiene que tener una PIP menor de 15, un pH menor a 7,30, bueno, tiene que estar hemodinámicamente estable, no tiene que tener ninguna arritmia. Bueno, los criterios de actuación que más o menos manejamos para todos los pacientes. Esa es una pregunta que se me ocurrió, que no la encontré, bien, y es una duda que se planteó, es si se puede reclutar a un paciente que tenga POC y tenga presencia de bullas. ¿Qué pasaría si lo reclutamos? Pero después la respondemos al último. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de enfermedades restrictivas. Las enfermedades restrictivas son cualquier enfermedad que tenga como destino final la pérdida de extensibilidad del parénquima pulmonar, ocasionando que el pulmón se vuelva rígido y difícil de distender. La diferencia de estas enfermedades respecto al EPOC es que acá generalmente las enfermedades lo que hacen es evitar que el pulmón se distienda, es decir, inspire. El EPOC, el problema lo tiene en la expiración, y acá generalmente el problema lo tenemos en la expiración. Vamos a tener un pulmón rígido, duro, difícil de distender, que el EPOC no tiene problema de extenderse, salvo que tenga una hiperinfiltración muy amplia, pero ella se compartiría, sería un patrón mixto ahí, porque ya empezaría a ser también un poco restrictiva, pero las que son puramente obstructivas, el problema la tienen en la expiración y no en la inspiración, y las restrictivas tienen el problema en la inspiración y no en la expiración. Bien, y se clasifican en parenquimatosas o extraparenquimatosas. Las parenquimatosas son las que puntualmente dependen del parénquima pulmonar, bien, la sarcoidosis, cuando genera infiltración pulmonar, bien, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumoconiosis o enfermedad intersticial por fármacos, generalmente por amiodarona es bastante frecuente, o por radiación, por radioterapia o por algún cáncer en el tórax. ¿Bien? Y las extraparenquimatosas son cuando no dependen puntualmente del parénquima pulmonar y hay algo externo al parénquima pulmonar que no me deja distender. Por ejemplo, si parece que el paciente tiene una parálisis diafragmática, si tiene una miastenia, si tiene Guillain-Barré, etc. Y algo que es bastante frecuente es que los pacientes sean obesos, que el paciente tenga una deformidad en el tórax, ¿bien? Y algo que no está acá puesto es que el láparo, cuando genera mucha presión intraabdominal, se puede comportar como algo restrictivo para el pulmón. Es decir, el pulmón se va a querer expandir y va a tener una presión intraabdominal que va a empujar el diafragma hacia arriba y puede comportarse como si fuese algo restrictivo transitorio. Bien, porque una vez que sacan el neumo se le va a pasar. Bien, y algo que no dice tampoco es el derrame pleural, que debería estar y tampoco está. Bien. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad restrictiva y o que complican el desarrollo de una enfermedad restrictiva? La edad, al igual que la anterior, el paciente fume, la ocupación, generalmente los que están expuestos a metales, a humo, etc., generan procesos inflamatorios que generan fibrosis pulmonar, la radioterapia por algún tipo de neoplasia, los fármacos, principalmente la amiodarona, ¿bien?, que se usa para el FA, que es una patología bastante frecuente, puede producir generalmente depósitos del metabolito de la amiodarona en el pulmón y generar un patrón restrictivo o enfermedades genéticas. ¿Bien? En el preoperatorio, básicamente, los complementarios que se le piden a las enfermedades restrictivas son los mismos que se le piden al EPOC, porque no deja de ser una enfermedad respiratoria, pero bueno, puede haber un otro estudio específico para cada patología. Si son enfermedades neuromusculares, se le pedirán todos los anticuerpos necesarios para las enfermedades neuromusculares; si son genéticas, todos los parámetros genéticos, bueno, etcétera, que eso depende de cada patología, pero bueno, eso pasa a ser el problema del neumonólogo. Bien. ¿Qué característica tiene la enfermedad restrictiva en la espirometría? Que disminuye la capacidad pulmonar a expensas del volumen residual y de la capacidad vital. Bien, el BEF no se modifica la capacidad vital y el volumen residual. Bien, la sospechás cuando tenés una capacidad vital forzada, disminuida, cuando el BEF está disminuido y o normal, pero acá tenés un índice de Tilafo normal porque el paciente no tiene obstrucción. Entonces dijimos que lo primero que hacíamos cuando veíamos era ver el índice, y el índice nos diferenciaba si el paciente era obstructivo o restrictivo, generalmente. ¿Bien? El BEF puede estar disminuido normal, depende del estadio de la enfermedad restrictiva, y la capacidad vital forzada estaba disminuida. Bien, acá vemos una curva de flujo-tiempo en donde se ve que la capacidad vital forzada y la capacidad pulmonar total está disminuida. Bien, es todo chiquitito, y esta curva parecería ser una curva de obstrucción porque parecería estar prolongada, pero en realidad no es que está prolongada, sino es que tiene tan poco parénquima
para generar presión, porque se llama, es por la ley de la física, que como se extiende poco, cuando se extiende parecería que también queda prolongado, pero en realidad no está prolongada, sino es por el poco volumen y la poca distensibilidad que tiene el parénquima pulmonar. ¿Bien? Pero la característica de esto es que está la capacidad pulmonar total y la capacidad vital forzada disminuida, y el EPOC la tenía como para acá arriba, era mucho más alta. Estas son las diferencias en la espirometría entre un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. El BEF en el obstructivo, en la capacidad vital forzada en el obstructivo está normal y en el restrictivo está normal. El BEF en el obstructivo está disminuida y en el restrictivo está disminuida y también puede estar normal. Y la relación, el índice de Tirafoe, que es el BEF sobre la capacidad vital forzada, en el obstructivo está normal, es disminuido, y en el restrictivo está normal. Bueno, la medicación generalmente es también similar a toda la que tiene el paciente con EPOC, es decir, va a tener salbutamol, salmeterol, formoterol, corticoides, etc. Y pueden tener corticoides sistémicos, inmunomoduladores o inmunosupresores, dependiendo del tipo de patología intersticial que tengan. Estos fármacos se suspenden dependiendo del tipo de fármaco que utilicen. Algunos se suspenden de 3 a 5, otros de 5 a 7, otros de 14 días y otros hasta 2 meses. Depende del tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor que tenga, porque estos fármacos están alterando la cicatrización de todo el cuerpo, básicamente por el mecanismo de acción que tiene, y además predisponen a que estén posterior al desarrollo del proceso inflamatorio, de estrés, etcétera, que generaría la cirugía en el paciente, a que se infecten en el postoperatorio. Y hay que tener presente que si los pacientes tienen una dosis muy alta de corticoides posterior al inicio de la cirugía, hay que ver si el paciente requiere dosis de estrés preoperatoria para evitar una insuficiencia suprarrenal intraoperatoria. ¿Bien? Bueno, intraoperatoria no cambia mucho la conducta respecto al EPOC, ya dijimos lo de las drogas, cómo se produce la inducción anestésica y demás. Lo que cambia un poco es la ventilación mecánica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos pacientes lo que van a tener disminuida y alterada va a ser la distensibilidad pulmonar. Bien, la distensibilidad pulmonar es el delta del volumen sobre el delta de presión, y estos son los valores normales de la fórmula. Pero bueno, esto no nos importa mucho, es más que nada un componente teórico. Bien, la compliance pulmonar la dividimos en dos maneras. La compliance es la capacidad de respuesta del parénquima pulmonar ante un flujo, es decir, qué tanta apertura o qué tanto volumen nos va a dejar meter ese parénquima, qué tan rígido, qué tan elástico va a estar, y la dividimos en dos, una compliance estática y una compliance dinámica. La compliance estática representa la elasticidad del sistema respiratorio cuando el flujo de aire es cero, es decir, el pulmón no tiene flujo, y dice, bueno, a ver, ¿qué tan blandito está el pulmón? Esa es la compliance estática. Y la compliance dinámica es cómo se comporta el pulmón ante cambios de flujo de aire, es decir, qué tanto tiene distensibilidad. ¿Bien? Bueno, ¿para qué nos sirve la compliance? ¿Por qué? Porque en base a la compliance que tenemos, vamos a ver que los pacientes que tengan una enfermedad restrictiva van a tener una compliance muy disminuida porque van a estar fibrosos, es decir, van a ser pacientes con un parénquima muy rígido, muy duro, entonces la compliance va a estar disminuida. Esta es una curva de un pulmón normal, es una curva de un paciente que tiene POC, que tienen una compliance aumentada. ¿Por qué? Porque como están los alvéolos, fisiopatológicamente los alvéolos se rompen, eso genera dilatación a nivel periférico, entonces el aire entra y como que fluye y se escapa. Por más que no haga difusión, es parénquima que no está ni rígido ni nada, simplemente está roto y está dilatada la vía aérea a nivel periférico. Entonces eso disminuye la compliance, es un pulmón laxo, flácido, ¿bien? Respecto a un pulmón que esté fibrótico o que esté infiltrado por algo que va a estar duro, entonces la compliance va a estar disminuida. Bien, estas son algunas cosas que tenemos que tener presente en la monitorización del pulmón que va a estar rígido, que vamos a querer ventilar, que en realidad son más que nada los parámetros que nos indica el respirador. Bien, vamos a tener la PICO, que la PICO es la presión máxima durante la inspiración y va a depender de la PIP, de la resistencia pulmonar, del volumen y de la compliance pulmonar. ¿Bien? La meseta, que es posterior es decir, la que se genera en la pausa inspiratoria, valora la presión alveolar. Esta genera, generalmente la PICO, uno dice que es de la vía aérea alta o de la vía aérea de conducción, y la meseta generalmente representa a todos los alveolos. ¿Bien? Y esta depende de la PIP, del volumen y de la compliance. Esta no tiene en cuenta la resistencia pulmonar. ¿Bien? Entonces, nosotros decimos que si hacemos una diferencia entre la meseta y la PICO, tenemos la presión transpulmonar, y esto podría ser una medida indirecta de qué tan resistente está la vía aérea, es decir, si tiene broncoconstricción o si tiene poca compliance. ¿Bien? Y la PIP, que es la presión al final de aspiración, y lo que genera es valorar la distensión alveolar durante... No, perdón, la PIP es la presión al fin de la aspiración, que es la presión que queda intraalveolar. ¿Bien? Y si hacemos la diferencia entre la meseta y la PIP, es lo que decimos la dry impression, y que la dry impression lo que hace es hablarnos de la distensión o no que tienen los alveolos, es decir, la capacidad que tienen de distenderse o no. ¿Bien?
Esos son parámetros que tenemos que tener en cuenta a realizar ante cualquier ventilación, bien, pero básicamente los que nos van a importar en los pacientes que tengan una enfermedad restrictiva son la dry impression, que es la meseta menos la PIP, bien, el valor normal de PIP de dry impression debería ser menor de 13, bien, si no, nos indicaría que el paciente el pulmón está un poco rígido, está un poco duro. La distensibilidad estática del sistema, que sería la compliance, la calculamos con el BT sobre la meseta menos PIP, es decir, sobre la dry impression. BT menos dry impression nos tendría que dar la compliance. ¿Bien? A mayor valor, a menor valor, menor compliance tenemos, a mayor valor, mayor compliance tenemos. ¿Bien? Y la resistencia de la vía aérea baja, es lo que dijimos hoy, anteriormente, que lo que hace es medir la presión de la vía aérea baja, y es la pico menos la meseta. ¿Bien? Bueno, acá hay, en base a los parámetros que dijimos recién, cómo diferenciamos un patrón restrictivo de un patrón obstructivo. El patrón restrictivo, que es el que nos importa ahora, tenemos la compliance estática, que dijimos a menor valor de la fórmula de compliance, era más rígido el pulmón. Bien, cuanto menor es la formulita que dijimos acá, era esta, el BT sobre el dry impression, bien, más duro es el pulmón. La constante de tiempo expiratorio era, no me acuerdo, esta es una curva puntual que no me acuerdo bien cómo era, bien. Y bueno, con estos parámetros podemos decir que el paciente tuviera una enfermedad restrictiva, bien. Y en base a esta puntualmente es la que nos va a decir qué tan dinámica es, qué tanta posibilidad tenemos de distender ese pulmón, bien. Esta es una curva de volumen-presión, donde tenemos esto nos va a servir también para los pacientes que tengan una enfermedad restrictiva, porque esto lo que nos muestra es, a mucho aumento de presión, tenemos poco cambio de volumen, y tenemos una inflexión superior y una inflexión inferior y una superior, que dice, acá se abrieron los alvéolos, es decir, a partir de acá vamos a tener poco cambio de presión con mucho cambio de volumen, y a partir de acá ya los alvéolos se colapsaron, ya no tengo más capacidad de sobredistender más el alvéolo, entonces acá volvemos a tener mucho aumento de presión para poco cambio de volumen. ¿Bien? Y después el paciente expira, inspira y expira. ¿Bien? Es una curva de volumen-presión. Cuando esta curva de volumen-presión se amplía, es decir, este espacio que genera acá entre la curva de inflexión, entre la curva ascendente y la curva ascendente, se llama histéresis. Cuanto más amplia es la histéresis, más rígido está el pulmón. Bien, entonces en una curva de volumen-presión también nos puede servir para saber qué tan rígido está el pulmón y si podemos generar maniobras de reclutamiento para abrirlo un poco y que esté un poco más distensible. Bien, generalmente cómo se setean los pacientes, básicamente para todas las enfermedades restrictivas, se le mete poco BT, 4 o 5 mililitros kilo, una frecuencia respiratoria bastante amplia. Se suele invertir la relación IE porque este paciente tiene más problemas para meter el aire que para sacarlo, entonces se le suele dar más tiempo en la inspiración que la expiración, y la PIP es según el paciente y qué tanta compliance y qué tanta dry impression presente el paciente. Conclusiones: los pacientes que tienen EPOC tienen mayor incidencia de morbilidad, mortalidad postoperatoria. El mayor problema es la hiperinsuflación y la inestabilidad hemodinámica que genera y que tienen. Es innegable el monitoreo que se necesita del respirador en el intraoperatorio, bien, y que tenemos que tener mucho cuidado con la PIP y las complicaciones que podemos tener cuando ponemos PIP a estos pacientes. Y como último, es que no hay que fumar. Ari, yo quisiera hacer un comentario con respecto a la curva volumen-presión, donde mostrabas la histéresis. Sí. Por ahí una apagadita, pero lo que consideran, nosotros en realidad no usamos el punto de inflexión superior e inferior, pero sí consideramos, o al menos eso lo usan los terapistas, un valor al menos 2 puntos por encima del punto de inflexión inferior, es decir, no mantenernos ni en una zona de reclutamiento, es decir, del punto de inflexión inferior para abajo, ni estar en una zona de sobredistensión, es decir, del punto de inflexión superior para arriba, siempre mantenernos en el área de mayor compliance pulmonar, que sería entre los 2 puntos. De los 2 puntos, claro. Y por otro lado, un comentario medio obvio, pero cuando nosotros hablamos de Billy, o sea, la lesión mecánica, la lesión pulmonar asociada a ventilación mecánica, nosotros sabemos que hay un componente biofísico y un componente, ¿cómo se llama? Bioquímico. Dentro del componente biofísico nosotros siempre hablamos de lo que es las presiones que se relacionan con un volumen, o sea, la posibilidad de sobredistender y de ese mecanismo
generar una lesión, pero se vio que sobre todo el factor que está más asociado a la lesión pulmonar es justamente la driving pressure. Entonces por eso intentar mantener las velocidades menores a 13, yo había visto menores a 15, para no generar lesión, más allá de la cascada inflamatoria, que sería el componente bioquímico lleno de mediadores, sobre todo interleuquinas, bla, bla, que generan la lesión. Así que nada, un comentario. Bueno, Y muy linda clase. gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy buena tu clase, Ariel. Gracias, Rama. Muy lindo, gracias. Gracias, Rita. Bueno, perfecto, justo a tiempo. Bueno, Gracias, Ari. Nos estamos viendo la semana que viene, el lunes próximo. dale, chao, chao. Dale, Johnny, besos a todos. Chao, chao.